Decimos tu nombre de manera especial hoy, porque es el día que tú has creado para que nos gocemos y nos alegremos. Y te damos gracias desde ya por la palabra que has enviado para nosotros. Y queremos, Señor, recibirla en nuestro corazón con gozo y con alegría. Que ella produzca en cada vida el propósito para el cual tú la has enviado. Glorifícate. Usa a este vaso y permite, Señor, que en mi humanidad yo pueda ser usado para tu gloria y para la bendición de tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos al Evangelio de Juan, por favor. Ubíquese en el Evangelio de Juan. Y vamos a leer a partir del capítulo 14 de Juan. ¿Estamos listos allí? Vamos a leer. En nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Versículo 5. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre es en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Amén. Bueno, este es uno de, cuando estaba meditando en este pasaje, pensaba, es uno de mis pasajes favoritos en la Biblia. Es un pasaje muy completo, muy rico, y es un pasaje del que podríamos predicar muchos temas y muchas cosas, pero he seleccionado de ese pasaje un tema y quiero que podamos meditar en ese tema. El tema lleva por nombre: un discípulo
del camino. Hemos estado meditando en las últimas semanas y meses con el pastor acerca del discipulado. Y el pastor ha estado reforzando una y otra vez la importancia que el discipulado tiene o la vitalidad que el discipulado tiene en la vida de la iglesia. No existe iglesia sin discípulos. No existe iglesia sin discipulado. El discipulado es entonces la esencia misma de la iglesia. ¿Recuerdan lo que decía o lo que dice la gran comisión, Mateo 28, 18 al 20? Por tanto, id y hacer discípulos. Por tanto, vayan y hagan discípulos. La vida cristiana consiste en ser un discípulo de Jesús. Amén. Desde el principio, desde el Génesis, desde allá en el Edén, vemos como Dios descendía ahí al Edén, al jardín, para estar con Adán y caminar con él por el jardín y allí conversar con él. El discipulado empezó desde allí. Y hemos visto en la Biblia como una y otra vez el discipulado no es una opción. No es que yo escojo o no escojo ser un discípulo de Cristo. No puedo escoger o no escoger hacer discípulos. Es una orden, es un mandato. Es el sentido que tiene la iglesia de Jesucristo y la vida cristiana. Caminar con Jesús. Ser un discípulo de Jesús no es otra cosa que caminar con Jesús. Caminar con Él. Andar con Él. Vivir con Él. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, Él no fue a donde ellos estaban y les dijo: repite esta oración conmigo. Y salió y se fue. No, Él les dijo: levántate. Deja todo lo que estás haciendo allí. Y ven y sígueme. Sígueme. ¿Sígueme a dónde? Sígueme al templo. Sígueme a la sinagoga. Jesús llamó a aquellos que escogió como discípulos y les dijo: síganme, los buenos. Síganme al camino. Síganme al camino. ¿A dónde vamos, Jesús? Al camino. Vamos al camino. Y ellos se fueron a caminar con Jesús y durante 3 años y algo dice que los discípulos de Jesús caminaron con Jesús porque el ministerio de Jesús transcurrió ¿en dónde? En el camino. El ministerio de Jesús transcurrió en el camino. Y mientras iba con ellos en el camino y iban de lugar en lugar, Jesús les enseñaba a sus discípulos. Jesús les modelaba a ellos. Jesús les sembraba a ellos los principios del reino de los cielos. Los sembraba en el corazón de ellos. Y la palabra iba haciendo su obra. Y Jesús iba haciendo su obra también, porque con las obras les enseñó. Leíamos ahí en el pasaje de Juan, como Él les dice: creed que yo soy. Y si no cree, entonces cree por mis obras. Porque la enseñanza y las obras de Jesús iban de la mano para modelar la vida de los discípulos. La fe y las obras de Jesús en el camino. Jesús llamó a sus discípulos al camino. Y ellos aprendieron a ser discípulos de Jesús caminando con Él todos los días. Conocieron a aquel que dijo: yo soy el camino. Y lo conocieron caminando a
su lado. Iban con Jesús, haciendo las obras que Jesús hacía. Y es interesante que la historia reseña que los cristianos en el primer siglo se llamaban entre ellos, se llamaban los del camino. Unos 50 o 60 años después, los paganos los llamaron cristianos como un sobrenombre por primera vez. ¿Se acuerdan? Pero desde el principio, ellos, la iglesia del Señor, se llamaron los unos a los otros, se llamaban los del camino. Somos los discípulos del camino, porque andamos haciendo un camino y andamos con aquel que es el camino. Ese nombre que ellos se daban entre ellos, los del camino, es un nombre que nos da un sentido de movimiento, un sentido dinámico, un sentido de acción. La vida cristiana, como hemos visto en estas semanas, no es algo estático, es algo dinámico, es algo que está en movimiento, que está en acción permanente. Porque una vida cristiana que se estanca o se vuelve estática, se sale del propósito para el cual Dios la creó, para el cual Dios la formó. Pero la vida cristiana es estar involucrado en el camino, es andar por ese camino, es imitar a ese camino. Juan, todos recuerdan, Juan el Bautista fue profetizado que él prepararía el camino de Jesús. Y Juan iba al desierto a predicar el arrepentimiento, a bautizar a las personas y les decía: yo estoy preparando el camino de aquel que viene uno detrás de mí que va a hacer mayores cosas. Y Juan predicaba ese camino y los discípulos caminaron en ese camino, anduvieron con él. Pero es interesante que en este pasaje, si volvemos ahí al pasaje, en el versículo 5, vemos que Tomás toma la palabra y le dice a Jesús: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Es interesante que Tomás había estado con Jesús, había caminado con Jesús, había conocido a Jesús, había escuchado a Jesús hablar del Padre, había escuchado a Jesús decir: voy a mi Padre. Y cuando Jesús les dice: ustedes saben a dónde voy, versículo 4, y saben cuál es el camino, Tomás se rasca la cabeza y dice: ¿a dónde rayos va? ¿Cuál será ese camino? Nos da entonces la idea de que Tomás, al menos Tomás, tal vez otros estaban igual que Tomás, pero al menos Tomás no sabía muy bien en dónde estaba parado. No sabía para dónde iba. Tomás estaba un poquito confundido. Y vemos que al principio del pasaje, en el versículo 1 de ese capítulo, Jesús empieza diciéndoles a ellos: no se turbe vuestro corazón. ¿Por qué? Porque en el momento en el que ellos estaban viviendo allí, el corazón de ellos estaba cargado, estaba turbado, estaba lleno de emociones. Entonces había confusión en la mente de ellos. Por eso Tomás le dice: Señor, no sabemos para dónde vas, no sabemos cuál es el camino. A pesar de que estaba con él, a pesar de que caminaba con él, a pesar de que había escuchado por años su enseñanza, Tomás
no sabía quién era el camino. Entonces Jesús le hace esa afirmación que quedó para nosotros escrita en la Biblia. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Ese camino nos lleva a la casa de nuestro Padre. Ese camino es el camino que te lleva a ti a la casa de tu Padre. Es el camino de Jesús. Este es, en esencia, la vida cristiana. Encontrar ese camino que nos lleva a la casa de nuestro Padre y conocer a aquel que es el camino. Pero Tomás estaba en una situación muy triste. Tomás estaba en una realidad de desconocimiento. No sabemos si es que había sido lento para aprender o no había discernido espiritualmente lo que estaba ocurriendo. Pero lo cierto es que había en ellos mucha confusión y mucha inseguridad. Luego de que habla Tomás, en el versículo 8, entonces oímos a Felipe. Y Felipe estaba igual o estaba peor. ¿Cómo dice? Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice, caramba, Felipe, tanto tiempo caminando conmigo y todavía no conoces a tu Padre. Tanto tiempo caminando y todavía no conoces al Padre. La esencia, mi hermano, mi hermana, de la vida cristiana no está en venir al templo. La esencia de la vida cristiana no está en asistir a un programa. La esencia de la vida cristiana no está en conocer una doctrina. Todo eso es muy bueno y gloria a Dios porque lo tenemos y lo podemos disfrutar. Vaya que nos hacía falta en la pandemia. Vaya que nos hacía falta. Pero eso no es la vida cristiana. Podemos venir al templo. Podemos tener ministerio. Podemos tener doctrina. Podemos hacer cursos. Incluso podemos ir a un seminario, graduarnos. ¿Sabe una cosa? Podemos incluso ser pastor. Pero la vida cristiana consiste en saber en dónde estoy parado. ¿Cuál es el camino por el que estoy andando? ¿Hacia dónde va ese camino? ¿Qué es lo que voy a recibir al final de ese camino? ¿Y quién es el que va conmigo en ese camino? Esa es la vida cristiana. Gloria a Dios si podemos venir al templo. Gloria a Dios si podemos hacer cursos de esto o aquello. Gloria a Dios por todo lo demás. Pero un discípulo de Jesús es aquel que está cimentado en el camino. Es aquel que sabe dónde está, que sabe para dónde va. Es aquel que no lo mueven de allí, ni a derecha, ni a izquierda. Tomás y Felipe andaban con Jesús en el camino, miraban a Jesús hacer las obras, escuchaban la enseñanza de Jesús. Y sin embargo, Señor, ¿cuál es ese camino? Señor, muéstranos al Padre. Es verdad que sus corazones estaban confundidos por todo lo que estaba pasando. Es verdad que estaban turbados, como dice ahí el versículo, estaban alterados, tal vez perplejos, alarmados, inquietos, como muchas veces lo vemos en los evangelios. Y todo eso producía confusión. Por eso Jesús en el versículo 11 agarra otra vez y los afirma. Mire cómo los aprieta ahí. Jesús les recuerda, ¿verdad? Versículo 11 dice: creedme que yo soy en el Padre y el Padre es en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras.
Un discípulo, un discípulo es aquel que cree. Un discípulo es aquel que conoce. Un discípulo es aquel que imita las obras del Padre. Jesús afirma a sus discípulos en el camino de la fe, pero también los afirma en el camino donde ellos tienen que continuar adelante haciendo las mismas obras que Jesús había estado haciendo. De cierto, versículo 12, os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Hermano, esto nos involucra a nosotros. No podemos ser discípulos que solamente creen, porque la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Tenemos que ser discípulos de este versículo, del versículo 12. Amén. Tenemos que ser discípulos del versículo 12. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Sabe por qué las obras de nosotros son mayores que las de Jesús? Hago un paréntesis. Porque Jesús era el Hijo de Dios, pero Él nos dio el Espíritu Santo para hacer las obras que Él hacía, siendo nosotros como somos pecadores. Podemos hacer las obras de Él. Y por eso Jesús dijo, y mayores. Pero Jesús le dice, ¿verdad? Para que ustedes continúen en el camino, crean para que continúen en el camino y perseveren en las obras que han visto hasta ahora. Y versículo 13, Jesús, mira el respaldo que les da Jesús. Y todo lo que pidieres, cuando estés en el camino. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, lo haré. Pero ojo, no podemos sacar esto de ahí y decir, bueno, todo lo que yo pida al Padre, Él lo va a hacer. Y todo lo que yo diga, Él lo va a hacer. Porque esta palabra es para el discípulo que está en el camino, para el discípulo que está haciendo las obras de su Señor. El respaldo de Dios, de Jesús allí para ellos era total. Yo estaré con ustedes y yo respaldo todo lo que ustedes hagan y pidan. Ese es el camino, iglesia, donde Dios nos ha llamado a estar. Ese es el camino. Y esa es la vida cristiana en la que vamos. Y mientras vamos, hacemos discípulos. Y mientras vamos, hacemos discípulos. Pero no es un camino fácil. El camino de la vida cristiana, el camino de ser un discípulo de Jesús, no es un camino fácil. Mateo capítulo 7, versículo 13 y versículo 14, dice que es un camino estrecho. Vamos a leer esa. Lo tiene ahí en la pantalla. Mateo capítulo 7, versículo 13, dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la casa
del Padre. Este camino no es un camino que va a escoger la mayoría, no, la mayoría va a escoger el camino fácil, el camino cómodo, el camino angosto, ancho, el camino libre de complicaciones, el camino donde yo puedo ser y hacer lo que yo quiera con mi vida. La mayoría va a escoger ese camino, porque es un camino donde aparentemente somos libres. Pero una vez que venimos a el camino y conocemos al camino, entonces es cuando somos libres de nuestras cargas para llevar, ¿verdad?, el camino de Dios, el yugo de Dios. Es un camino que no tiene comodidades, es un camino que implica negarse a uno mismo. El camino de la vida cristiana, Jesús se lo pintó de esta manera a sus discípulos. Lucas capítulo 9, versículo 23, Jesús confrontó a sus discípulos y les dijo: si ustedes quieren, es decisión de ustedes. Pero si alguno de ustedes quiere venir en pos de mí, entonces el asunto es así: niéguese a sí mismo. ¿Qué más dicen? Tome su cruz cada día y sígame. Hace un ratito cantábamos una canción que dice: tomaste tú mi cruz, llevaste tú mi castigo. Lo cantábamos, ¿se acuerdan? Él tomó nuestra cruz de pecado para que nosotros podamos llevar la cruz de Él. Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere venir a este camino, sepa que en este camino, ¿verdad?, no es suficiente creer, es un camino difícil. Es un camino complicado, es un camino angosto, es un camino que implica imitar a Jesús, vivir como Jesús, permitir a Jesús trabajar con mi vida, trabajar con mi carácter. Es un camino difícil, es un camino angosto. Estaba viendo en YouTube, pensando en esto del camino en la semana, me dio curiosidad de ver cuáles eran los maratones más difíciles que había en el mundo. Y buscando allí, me encontré una categoría de maratones que está por encima de los maratones y de los triatlones. Son los ultramaratones. No sé si usted ha escuchado, pero hace muchos años se corren en el mundo ultramaratones, maratones que pueden durar semanas y meses, donde entran pocas personas, y aquello puede ser desde 100, 200, 300, 500 kilómetros, y la más larga del mundo, que dura más de 50 días, es una carrera donde tienen que recorrer 5,000 kilómetros, casi 2 meses en competencia diaria en diferentes lugares inhóspitos del mundo, donde hacen esa competencia. Y hermano, todo por un premio. Reciben un premio al final por haber sufrido todo eso. Bueno, la Biblia dice que usted y yo también tenemos un premio. Tenemos un premio. Estamos en un camino porque Dios nos ha amado, porque Dios nos rescató. Estamos en un camino porque le hemos conocido a Él, porque Él ha hecho en nosotros algo. No estamos aquí amarrados y obligados. Estamos aquí porque hemos conocido al camino y porque amamos andar en ese camino. Pero sabemos que ese camino tiene un final, y en ese final recibiremos un premio. Y no es un premio como el que reciben los de la ultramaratón. Ese premio se acaba, ese premio perece. Pero el premio que tu Padre te tiene preparado está allí. Lo leímos. ¿Se acuerdan? Volvemos a Juan.
¿Cómo dice? No se turbe vuestro corazón. ¿Alguien en esta mañana vino con su corazón turbado? Y es lo que la palabra dice. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, tranquilos, vendré otra vez, dice el Señor. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién no tiene casa aquí? ¿Quién no tiene casa? Yo tampoco. No importa. ¿Quién no tiene carro? Bueno, yo medio tengo carro. A veces funciona una semana, al mes funciona, las otras 3 semanas no me funciona. Pero gloria a Dios tengo algo. Pero no importa, hermano. Mire, en el cielo vamos a tener la mejor casa. En el cielo vamos a tener el mejor carro, si es que hay. Y si no, volaremos por los cielos y andaremos en la nube. Y esa es la morada que te está esperando. No es una morada que se corrompe. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No es una morada que se corrompe, que se acaba, que hay que pagar impuestos, que hay que pagar servicio, que si no te pone la pila y pone el cercado eléctrico se te meten. No es una casa igual, no es una casa de madera, ni de piedra, ni de roca. Es una casa hecha para la eternidad. Esa es tu casa. Ese es lo que cree aquel que ha entrado en el camino, que anda en el camino, que se ensucia en el camino, que está allí involucrado, que está metido. ¿Por qué? Porque sabe, no importa, porque yo sé que en los cielos está guardada mi recompensa. Amén. Mi morada. Mi hermano, la casa y las cosas de este mundo no pueden robarnos la bendición de andar en el camino. Deje la casa. En alguna oportunidad dice ahí en la Biblia: dejen los muertos que entierren a sus muertos y venga y involúcrese. Métase en las filas. Hay mucho que hacer. Métase allí. Métase en el camino. Nadie llega al Padre sin andar por ese camino. Por eso Dios nos invita a ser discípulos. Por eso Dios le dice a los discípulos: vayan y hagan discípulos a todas partes, a toda ciudad. Vayan y hagan discípulos, porque mientras estén haciendo las obras del camino, irán camino al Padre. Amén. No somos discípulos de un edificio, no somos discípulos de una doctrina, no somos discípulos de una secta. Somos discípulos de aquel que dijo: yo soy el camino. Y Jesús nos invita hoy, así como invitó aquí a sus discípulos y les dijo: las obras que me han visto hacer, esas obras son las que ustedes tienen que ir y hacer allá afuera. Dios nos invita a nosotros, como los invitó a ellos, a que nos ensuciemos los pies caminando en ese camino. Pero Romanos capítulo 10 versículo 5 dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian. Cuán hermosos. Mires a los pies de las mujeres, los tienen organizaditos y bonitos, ¿verdad? Nosotros los hombres, aquello da tristeza. Mejor no acercarse, y menos a los pies de un hombre sudado, ¿verdad? Pero cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. Cuán hermosos son los pies
de aquellos que no pierden oportunidad, de aquellos que no se dejan robar la bendición. Hay oportunidad de irlo a hacer, entonces yo voy a ir primero. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian, de los que caminan, de los que van y hacen las obras, de aquellos que no se limitan, de aquellos que no se apartan o no se hacen a un lado. Vayan y hagan discípulos. Implica una vida cristiana en movimiento, en acción permanente. La pregunta para nosotros terminar hoy es: ¿somos nosotros, soy yo un discípulo que cree en el camino? ¿Soy yo un discípulo que espera en el camino? ¿Soy yo un discípulo que confía en el camino? ¿Soy yo un discípulo que estoy ocupado en el camino, haciendo las obras de Él? Versículo 12: todo el que cree en mí hará las obras que yo hice. La pregunta es si las estamos haciendo. La pregunta para nosotros hoy es si estoy ocupado en las obras del camino, o tal vez ando por mi propio camino. Madres, y jovencitas que van a ser madres, escuchen. Buscando en internet, yo miraba, me dio curiosidad y puse las 10 responsabilidades de una madre. Y creo que las bajé en el celular, ¿verdad? Una lista tremenda, ¿verdad? Hacer que mi hijo sea educado, que se sepa defender, que sea alguien en la vida, que coma bien, que duerma bien, que sea feliz. ¿Cuál es el problema con esa pintura? Que Dios no está ahí presente. Mamá, que estás aquí, tu primera prioridad en la vida es que tu hijo y tu hija amen y teman a Dios y lo sirvan. Si no haces eso, podrás haber hecho muchas cosas, pero dejaste de lado la más importante. Lo más importante en la vida de una madre. Mire, mi esposa, que ahí está. Cuando ella y yo nos casamos, estábamos conscientes, lo digo para los que están buscando un matrimonio, estábamos conscientes de nuestras virtudes y defectos. ¿Sí? Y cada vez que pasa un año y año, ella se da más cuenta de que yo tengo virtudes y defectos. Y no se case hasta que usted no esté seguro de que su pareja tiene virtudes y defectos. ¿Ok? Porque si no, después se va a estrellar. Mi esposa tiene virtudes y defectos, pero ella tiene una virtud que es la más grande virtud que una mujer y una madre puede tener, y es la de que ella puede dejar de hacer cualquier cosa, pero nunca va a dejar de sembrar en sus hijos el valor de amar, temer y obedecer a Dios por encima de todas las cosas. ¡Aleluya! Ella puede ser mala cocinera, ella puede ser mala esposa, ella puede ser mala lo que sea, pero eso no lo deja nunca. Y madre, escucha, y niñas que van a ser madres que están aquí, tu primera prioridad es esa. Dice la Biblia: de día, de tarde, de noche, en la casa, en la calle, en el camino, en toda parte, tienes que sembrar en tus hijos el valor de amar, servir y obedecer a Dios. No hay cosa más importante en la labor de una madre que esta. Y si le tienes que estorbar al hijo porque se desvió por otro camino y yéndose por otro camino, él está desviando, entonces madre, estórbale en ese camino.
porque Él tiene que regresar al camino. No lo dejes, no lo dejes. No, hay que dejarlo ser, hay que dejarlo ser. Cuidado con eso. Cuidado con eso, porque antes que la filosofía del mundo está la verdad de la Biblia. Instruye al niño en el camino. Solo hay un camino. Y si no lo hacemos y no les estorbamos y ellos se desvían, madre, y tú no les estorbas en su camino para que ellos regresen al camino de Dios, habrás dejado de lado lo más importante que tenías que haber hecho. Bueno, me fui un poquito por las madres, pero y Dios, ¿verdad? Espera de nosotros esto, que estemos ocupados en el camino. Que estemos ocupados en el camino. Siempre vamos a tener allí dificultades en el camino. Ya les decía que el camino no es fácil, el camino es angosto, el camino es difícil, pero el camino tiene un final y tiene una recompensa. Y es el mejor camino, es el único camino. No hay otro camino. Dios quiera, ¿verdad?, que no estemos como Tomás, como Felipe, sin discernir las cosas, distraídos, que no estemos distraídos, que no nos falte a nosotros discernimiento para entender, que no veamos las cosas como no son, que no seamos lentos o tardos para entender la revelación, que no mostremos en nosotros debilidades de fe, como mostró Felipe, ¿verdad? No, sino que haya en nosotros la solidez de saber en qué estamos, por qué estamos, para dónde vamos, por qué lo hacemos, cuál es la importancia y cuál es la urgencia de estar involucrados, metidos en ese camino. Dios permita que podamos comprender la profundidad de ese camino, el alcance de ese camino, el poder que hay en ese camino, el futuro, la vida, la recompensa. Dios permita que podamos tener eso claro, ¿verdad?, en nosotros, y sepamos quiénes somos y dónde estamos y para dónde vamos. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar.